Bienvenidos y bienvenidas a Un Espacio Contigo. Soy el psicólogo Daniel Sánchez Cruz, encargado de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, que están presentes en este evento. El día de hoy estaremos hablando el tema necesidad de atención psicológica en Tabasco, para lo cual contaremos con la presencia del psicólogo Francisco José Ruiz Casset. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de los consultorios psicopedagógicos ha preparado en esta ocasión. Ahora presento a quien nos facilitará la entrevista. El psicólogo Francisco José Ruiz Casset es egresado de la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Tiene una especialidad en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Está certificado en ECO 217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial, ¿sí? Asimismo, certificado en ECO 301, diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Actualmente se encuentra cursando un certificado en peritaje psicológico. En su experiencia laboral en la Secretaría de Salud de Tabasco, en la jurisdicción sanitaria número 16 de Teapa, como promotor de la salud. Y por último, se dedica a la atención psicológica privada. Les recuerdo que el chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios. El link de asistencia se pasará al finalizar antes de terminar la conferencia. Pues vamos a dar inicio. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por permitirme estar aquí. Me encuentro bien. ¿Y usted? Muy bien. Oye, es interesante el tema. Platícanos cómo es la relevancia sobre la necesidad de atención psicológica en Tabasco. Ok. Para comenzar, me gustaría hablar un poquito de lo que es la necesidad, más que nada. Como saben bien que las necesidades básicas son dormir, comer, socializar. Entonces, en base a estas necesidades se han generado ciertos derechos que son leyes que nos rigen aquí en México. Por ejemplo, el más importante que el que vamos a estar hablando es el derecho a la salud. Entonces, hablando del derecho a la salud, hay ciertas cuestiones que no tenemos presentes, que son como, por ejemplo, el concepto que tenemos en México como tal de la salud. Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera o yo te pregunto a ti, ¿cómo estás de salud? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Pues me siento bien. Exactamente. No me duele nada. Tiene un mes que no me he enfermado. Estoy bien del estómago. Pero en ningún momento nos pasa por la cabeza de nuestra cuestión tanto emocional y nuestra cuestión mental. Entonces, ahí hay un concepto donde no se integra como tal la salud mental. Entonces, referente a este concepto que tenemos mal planteado, pues se deriva de los programas, los proyectos, las intenciones del paquete básico de salud al que todos tenemos derecho. Entonces, pues, tanto el médico no hace una referencia al psicólogo, no hay como que una intención de que en el paquete básico de salud esté contemplado la salud mental. Y como el buen mexicano que somos, ya cuando nos sentimos muy mal, es cuando acudimos al médico. Si tienes un dolorcito, si tienes una infección, pues ya se me va a quitar en una semana. Ya cuando ves que se está casi gangrenando la piel, es de que voy a ir al servicio de salud corriendo.
Entonces, es lo mismo y todavía peor en cuestión de temas de salud, de salud mental, porque me siento triste hoy, ya mañana se me va a pasar. Me siento cansado, siento mucho que me falta respirar. Esta sintomatología de ansiedad depresiva, ciertas cuestiones que no tenemos presentes de la salud mental, que solamente conoce a veces el psicólogo, ciertas enfermedades, cuando pasamos por un duelo, cuando pasamos por una ruptura amorosa, la pérdida de alguna mascota, aún así, aunque son emociones fuertes, pues ni siquiera pensamos en ir al psicólogo. Y si de plano sí nos ha afectado mucho la situación, sí llegamos a pensar, ay, debería ir al psicólogo. Y ahí queda. No está la intención de ir. Y pues por diferentes motivos. Puede ser un motivo económico, puede ser un motivo de tiempo, o motivo de motivación propia a atenderse. Entonces, son estas dificultades las que van generando que no, una, por parte de la misma población, de no tener un interés en recibir atención psicológica, y también porque hay, aunque sí hay programas, sí hay facilidades para recibir atención psicológica de manera gratuita, es muy escasa la promoción o la facilitación de ser atendido, o porque está muy lejos, o porque es muy difícil conseguir cita o la cita es muy espaciada por la falta de psicólogos que hay, de gratuitos más que nada. Ujú. No sé si esto voy bien hasta ahorita. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita me hiciste recordar que me decía una amiga que es doctora médica, que el 70% de las atenciones primarias que se dan en los hospitales o en los consultorios médicos tienen que ver con sintomatología psicológica. Por ejemplo, llegan que si la gastritis, que si la colitis, que si les duele una parte, que si les duele la cabeza, que si se les está haciendo así el ojo, o sea, una serie de sintomatologías que cuando se hacen estudios no sacan absolutamente nada, ¿no? Y cuando les dicen, pues es que vaya a ver a un psicólogo o pues tener atención psicológica, hay como esta duda, ¿no? ¿Cómo voy a ir a un psicólogo si me está doliendo acá? ¿No? Esa es una de las cuestiones principales. Se tiene, por eso digo mucho de que debería estar incluida con mucha importancia en el paquete básico de atención primaria, la atención psicológica. Debería haber, si se pudiera, un psicólogo por cada centro de salud de primer nivel. Hay en el centro de salud que yo trabajo, hay nutriólogo, hay odontólogo, lo único que no hay es psicólogo. Yo estoy como promotor de salud, no hago funciones de psicólogo. Entonces, me comentan, más la nutrióloga, me comenta, oye, es que estaría bueno aquí un psicólogo porque muchas de las personas comen por ansiedad, porque se sienten desesperados y no llevan la dieta. ¿Y quiénes son los que prácticamente pasan con los nutriólogos? Los que están llevando un control crónico, que se le llama, que es una enfermedad ya degenerativa. Entonces, por lo general es diabetes o hipertensión. Entonces, estas personas necesitan llevar hasta cierto punto un estricto balance alimenticio por su salud, pero como tienen ansiedad, tienen depresión, tienen alguna otra cuestión psicológica, les cuesta un poquito más de trabajo llevar este balance alimenticio. Me comentaba, aparte hablando ya de este tema de los doctores, la coordinadora de que está a cargo del área de psicología de la UAC, de la carrera de psicología de la UAC,
se le ocurrió una buena idea. Ahorita que estábamos hablando de esto, me acordé. Llevó a los alumnos a dar un tipo de servicio de atención psicológica gratuito a un hospital. No recuerdo el nombre del hospital. Pero lo que hacía es que fueron a las diferentes áreas del hospital a hablar con los pacientes y con los familiares de los pacientes. Cuando uno va al hospital, va con miedo, va con cierta ansiedad, depende obviamente de a lo que vaya. Quizás está esperando recibir buenas noticias o malas noticias o alguna enfermedad pasajera, pero siempre van con cierto miedo. Y también agarran mucho al médico para sacar las cositas que tienen con quien quieren hablar. Para contarle, ¿no? Ajá, entonces a veces hasta la consulta se va 1 hora porque pues el paciente quiere comentarle cómo se siente. Entonces, al hacer esto de darles una atención rápida, disminuyó bastante la carga de trabajo para los médicos. El paciente pasaba a lo que iba, no se descargaba con el médico y el médico pues estaba contento realizando cada consulta, porque también toda la carga negativa que uno trae, la carga mental, cuando se la pasamos a otra persona, si se la pasamos a una persona, no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, recibo 10 personas con bastante carga de malestar, a mí también me va a afectar. De hecho, no me dejará mentir usted que es psicólogo, los psicólogos que dan consulta requieren también de ir al psicólogo. Sí, claro. Entonces, y es por toda esta carga mental que nos pasan los pacientes a nosotros. Hay muchas cosas que escuchamos, muchas historias que pegan, unas más que otras, y sí nos afecta emocionalmente también a nosotros como profesionales de la salud. Entonces, hay una doctora que trabajo yo con ella, me comentaba, ella tenía 2 trabajos, en un hospital y en una atención primaria. La carga en el hospital es bastante pesada y si tienes 2 trabajos, pues ya es bastante pesado mentalmente y físicamente. Entonces me menciona ella que antes de ir con un psicólogo, ella sentía mucho estrés en su vida diaria. Cuando empezó a llevar tratamiento psicológico, empezó a sentir más alivio y empezó a tener un mejor rendimiento en el trabajo. Entonces, abriendo esta puerta del rendimiento en el trabajo, como dato, para los que nos estén escuchando, que vayan a estudiar medicina, yo les recomiendo que cuando empiecen su pasantía o cuando ya estén laborando en algún hospital o en algún lugar donde haya mucha carga de trabajo, lleven atención psicológica. Sí les va a facilitar y les va a mejorar bastante su día a día y su rendimiento. Es una carga muy pesada y más aquí en México que hace falta médicos, enfermeras y la carga de trabajo es muy pesada y a veces los horarios son muy largos, sí requieren de atención psicológica. También, si nos vamos a la cuestión laboral, México está en el último lugar en el balance vida y trabajo. El último de todos. La carga de horas de trabajo a nivel internacional es de las más bajas aquí en México. Entonces, en cuestión obviamente que son muchas horas. Claro. Entonces, esa es una de las esferas de las cuales vivimos casi la mitad de nuestra vida, que es nuestra casa y nuestro trabajo. Entonces, si en el trabajo hay mucha carga de trabajo, muchas horas de trabajo, interfiere también a nuestra vida personal y nuestra vida familiar. Entonces, y una de las mayores esferas de nuestra psique es la vida familiar. Y de nuestra vida familiar salen los nuevos, nuestros hijos, que más adelante van a llevar a su familia
Y si nosotros no tenemos una buena esfera familiar, pues, ¿qué espera del crecimiento y desarrollo psicoemocional de las personas de las cuales estamos a cargo? Entonces, la necesidad en Tabasco más que nada, o en México ya hablando en general, es todas estas esferas, la vida familiar, la vida laboral y la vida personal, la social. Todas están afectadas. Si nos vamos a esta parte de que Tabasco se encuentra en los primeros lugares de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de maltrato físico. Entonces, quiere decir que muchas de las familias tabasqueñas sufren de algún problema en la esfera familiar. Entonces, va a ir siempre una generación, va a tener estos mismos problemas y los va a seguir acarreando de generación en generación en generación. Entonces, aquí es muy importante la cuestión de atención psicológica. Hay pláticas, se ha visto que hay programas donde se acercan a las escuelas, programas comunitarios en donde se dan pláticas sobre temas de violencia, pero hay algo de lo que carece bastante, solamente son pláticas. Sí hay intenciones de atención psicológica, pero para la cantidad de personas, no son los psicólogos necesarios como para cubrir a toda la población. Aparte del estigma que hay de ir con el psicólogo. Uno ya va con el psicólogo cuando ya piensa que de plano está perdiendo totalmente la cordura, no cuando la sintomatología es leve. Entonces, y ya se está reflejando en la cuestión de la depresión. El año pasado salió creo que fue el director de las escuelas del Cobatap, diciendo que habían hecho un tamizaje sobre depresión. Y más de 3,000 alumnos, no aparecía el dato concreto, pero más de 3,000 alumnos tenían depresión grave, ideación suicida grave, intención suicida grave. Entonces, ya más de 3,000 ya es bastante. Si solamente es el Cobatap, todas las escuelas que hay de adolescentes, secundarias, prepa, universidad, entonces sí, ¿cuántos debe de haber ahí? Otro ejemplo sería, vi que se hizo un estudio en la Universidad Olmeca. Se agarraron a 50 estudiantes de 2 carreras diferentes. Una era de salud y la otra no recuerdo cuál era. Pero de esos 50 alumnos, el 2%, creo que eso da un alumno, no tenía sintomatología depresiva. El otro 50% tenía sintomatología depresiva leve. Y el restante tenía sintomatología depresiva moderada. O sea, ya se estaban yendo para lo grave y como conocen bien, la depresión conlleva al suicidio. Entonces, y esto fue de 50 personas en la uni. Entonces, ¿cómo estarán todas las demás universidades? ¿Cómo estarán todas las demás carreras? Entonces, si uno intenta leer un poquito más allá, prever un poquito más allá, quiere decir que casi más de la mitad de la población estudiantil, de casi prácticamente de universidad, de bachillerato y de secundaria, tienen sintomatología depresiva, tienen ideación suicida. Entonces, eso ya es ya es algo bastante alarmante. Sí, sí. Entonces, también la depresión y la ideación suicida afecta también al círculo familiar. Tener un hijo con depresión o un hijo que ya se ha intentado suicidar afecta emocionalmente a la familia, tanto del núcleo central como de las
las demás familiares, tíos, abuelos. Entonces, es algo muy, muy, muy alarmante, más que nada. Claro. Oye, fíjate que ahorita que mencionabas lo del tamizaje, hay algo que a mí me parece muy interesante que lo conversemos o que me lo cuentes. Eh, la cultura de la salud mental en los estudiantes universitarios, no sé qué tan actualizados estén ellos, pero normalizan ciertas conductas. No sé si te has dado cuenta que dicen, no, pues están fumando mota o están consumiendo alguna sustancia y, y parece que es normal, hasta cierto punto, justificando que si las leyes, que si no sé qué, pero ahora sí que en nuestros tiempos estas situaciones no eran nada normales, pues. ¿Tú cómo lo ves? Sí, de hecho, se hizo famoso hace unas semanas que escuché que habían encontrado que estaban ¿El Trump? vendiendo gris de marihuana. Ándale. Entonces, me acuerdo que en una comida mi papá me menciona todo sorprendido de que cómo era posible y que no sé qué. Y yo le dije, papá, eso desde que yo estudié en la universidad, lo vendían como si fuera algo normal. Entonces, y también varios papás de varios conocidos alarmados de que era algo, se estaba tomando como algo novedoso y no es novedoso, tiene años que se está haciendo, no más que hasta ahorita se dio a conocer. Ujú. Este, y eso hablando de las adicciones, para acabarla, Tabasco es uno de los lugares con más problemas de adicción y con más demanda de rehabilitación en adicciones. Entonces, si todos los que están, si alguien de prepa está escuchando esta plática o la va a escuchar, o los de universidad que apenas están ingresando a universidad, puedes preguntarle a cualquiera, te va a decir que al menos él o algún conocido cercano a él empezó a tomar a los 15 años, que ya iba a fiestas a los 15 años. El alcohol, ingerirlo a esa edad, en pleno desarrollo, totalmente hace afecta en el desarrollo mental y cognitivo de la persona. Ujú. Entonces, tenemos gente que ya se está empezando a volver adicta al alcohol a tan poca edad, pues ya tenemos otro problema que también afecta al círculo familiar y al círculo, más adelante al círculo laboral y al círculo eh, estudiantil, al ambiente estudiantil. Entonces, tenemos varias cosas que aunque parece que están desconectadas, todas terminan en el mismo lugar, en la familia, en la cuestión social y en la cuestión laboral. Sí. Oye, y sobre la cultura de la salud mental en los jóvenes, ¿tú cómo lo has entendido? Realmente, te digo esto porque a veces he visto, ahorita con las redes sociales, que les llaman influencer, y que hay demasiada información que yo no sé si realmente están dándose cuenta que es necesario eh, a veces tener ahora sí que una higiene mental, ¿no? Hay algo bueno de la globalización, de las aplicaciones, de los medios de difusión, ahora sí que más que nada en Internet, Ujú. que sí ha habido una forma más de poder llegar a todos con información sencilla que todo el mundo puede entender y sí una concientización de las necesidades de la atención y del cuidado propio, tanto físico como mental. Entonces, eso es lo bueno. La verdad sí ha habido, se ve que la cultura de la salud mental ha ido mejorando para bien en varios aspectos, en saber cómo cuidarnos, en saber qué no aceptar, de dónde alejarnos, qué cosas cambiar. Pero también hay que tener cuidado con los que se dicen llamar terapeutas. Hay mucha información, tanto beneficiosa como dañina. Y están,
moda de coaching de salud mental, en donde te dicen así tips para mejorar tu rendimiento, tu vida amorosa, ligar con personas. O sea, hay mucha información que son mitos, que son que no son nada comprobado científicamente y que puede afectar también tus relaciones como tu vida y tu salud mental. ¿Por qué? Porque empieza la frustración, la desesperación, por creerle a Juanito, pues ya, no, pues es que yo veo que él hace esto y le sale bien y tiene muchos seguidores y ahí vamos, pero no tiene nada de verídica la información que nos está dando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, sí ha mejorado la cultura en los jóvenes de la salud mental. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas lo de los coaching, un amigo me etiquetó en una post que había puesto una amiga de él, que era un coach de vida. Entonces, no recuerdo exactamente qué decía la frase y me etiqueta a mí y me pregunta, oye Daniel, ¿qué piensas de esto? Y yo le dije, hay que tener mucho cuidado con los coaches porque lo más probable es que den recetas sin saber cuál es el asunto en contexto. Eso fue lo que le puse, ¿no? Y ella contestó diciendo que respetaba mi punto de vista, pero la vida no es tan complicada, ¿no? O sea, que sí se puede trabajar, no sé. Entonces eso me asustó en el sentido de que estar promoviendo la facilidad de un trabajo por medio de frases o por medio de alguna situación de que la vida lo puede solucionar, eso es lo que veo que los estudiantes están consumiendo. Y lo pregunto o te lo menciono porque muchos dicen, ah, ¿a poco vas al psicólogo? ¿No? O sea, no puedes resolver eso. Que es fácil, es sencillo, ¿no? Sí, tenemos una cultura de todo lo queremos rápido. Y fácil. Y todo fácil y rápido. Entonces, ponemos de ejemplo lo del COVID. Por el miedo o por querernos proteger, porque no queríamos esperar la vacuna, lo que sea, se puso de moda esto del, creo que es dióxido de cloro, no me acuerdo Dióxido qué de cloro. puesto. Mucha gente lo empezó a tomar y empezaron a salir estudios donde no lo tomen porque hace mal al cuerpo, pero pues dicen, no, porque no sé qué. Entonces, mucha gente se empezó a beneficiar de vender dióxido de cloro y te ponían así pergaminos de casi 100 hojas en donde los beneficios te decían que eran buenos. Y hay todavía mucha gente que sigue creyendo, aunque ya salieron estudios y comprobando de que es tóxico para el cuerpo, no importa, yo lo voy a seguir tomando porque hasta ahorita yo me siento bien. Entonces, ese es uno de los problemas. Hay muchas cosas he visto que no son terapeutas, pero he visto que sí se venden ciertas atenciones con la intención de que es un tipo de terapia y le ponen así nombres raros. No quiero decir los nombres que conozco porque no quiero afectar a nadie. Pero sí hay que tener mucho cuidado hasta cuando vamos a ir con un que tenemos hasta cuando vamos a ir con un psicólogo que tiene sus papeles de licenciatura en psicología y que lo comprobemos de que sí es un psicólogo, hasta con eso hay que tener cuidado. Una recomendación es quienes quieran buscar atención psicológica y sea su primera vez, pregunten qué tipo de metodología lleva, qué escuela lleva. Por ejemplo, yo soy cognitivo-conductual. Hay psicólogos que son psicoanalistas, conductistas, que manejan gestal. Hay varios tipos de formas de atención psicológica. Ya depende de cada quien cuál llevar.
pero sí les recomiendo que le pregunten al psicólogo y una vez que les diga, no, pues yo manejo esto, investiguen un poquito de qué trata. A ver si les convence, si les gusta. Y pues ya escogen si ir con él o no. Pero esa es la recomendación que yo haría. Ya si te dice que no te dice ninguna y como que está medio sacado de onda, pues mejor hay que buscar otro. Sí, Porque sí se denota que hay una falta de preparación para la consulta. Hay una mala praxis en la parte de que luego se inventan ciertas técnicas, ujú, porque no, pues yo estudié psicología y yo creo que esto le va a hacer bien. Entonces, ya luego hay unas invenciones ahí medias raras. Hay que tener cuidado con esas cosas. claro. Oye, pues ya tenemos algunas preguntas aquí, Francisco. Leslie González nos pregunta, yo creo que tiene que ver con algo que mencionaste hace rato. ¿Cómo intervinieron con esos estudiantes que salieron con depresión? ¿Cómo abordaron el tema con los padres? Nos pregunta Leslie. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, aquí ya es de mi conocimiento, en donde yo trabajo, yo he estado trabajando con escuelas y me tocó ver cómo abordaron en específico ese tema. De parte de la Secretaría, hubo un convenio con Cobatap, donde mandaron a un psicólogo a los Cobatap para la atención de los estudiantes que presentaban depresión grave. Entonces, así lo abordaron. Hablaron con los padres con una carta de consentimiento, se les habló individualmente y dijeron, miren, su hijo presenta esta sintomatología, se hizo un tamizaje y presentó esto. Como son menores de edad, no se puede llegar así nomás y empezarle a dar una atención. Sí se necesita el consentimiento de los padres. Entonces, ahora, pero sí quiero hacer un hincapié en que no porque sea menor de edad significa que se le rechace la atención psicológica. Es un derecho a la salud. Entonces, si por ejemplo tus papás piensan que la psicología es mentira y no te dan permiso de ir a un psicólogo, es un derecho que tú tienes de ir y poder recibir la atención psicológica. Pero sí se tiene que hacer el consentimiento. Si no hay consentimiento, aún así puedes recibir atención psicológica. Muy bien. Un anónimo nos dice, ¿cómo podemos eliminar la depresión que tienen los estudiantes? Bueno, ese es un reto. Pues es de lo que hemos estado hablando. Hay mucha violencia en las familias, hay mucha ansiedad, hay mucha... de todos estos problemas han generado que hay un poco de desarrollo del estado mental de las personas, a lo que genera pocas herramientas para enfrentarnos a los problemas. De aquí viene toda la sintomatología de ansiedad y de depresión. ¿Qué es lo indicado? ¿Qué sería lo correcto? Que cada escuela tuviera un psicólogo clínico que diera seguimiento a los estudiantes. Ahora, como lo hemos venido mencionando, hay una alta demanda en las escuelas, hay muchísimos alumnos, casi la mayoría de los alumnos tiene depresión. Entonces, se tendría que coordinar el psicólogo de la escuela con Secretaría de Salud para que se destinara cierto personal para la atención psicológica de esos alumnos en un panorama en donde hay la disponibilidad. Claro. Oye, otra pregunta. ¿Cómo puedo saber qué tipo de corriente o forma de atención me conviene más? Eh, es fácil investigar. Eh, puedes investigar un poquito las corrientes psicológicas que hay. Te puedo decir 4, son las más conocidas y las más usadas es la conductista, la gestal
la humanista, la cognitivo-conductual, y es muy raro el que lo tiene, pero también hay psicólogos psicoanalistas. Esas serían los más importantes, las más conocidas. Ahorita se están poniendo de moda en España, pero todavía no llegan para acá las de tercera generación, que son las como que las más actualizadas, pero es muy raro el que ya ahorita la tiene en México, y más aquí en Tabasco no conozco a ninguno que tenga ahorita ese estudio. Claro. Pero con esas que te mencioné, puedes darle una leída rapidito. De hecho, si tú pones, por ejemplo, algún estudio, o buscas algún estudio que diga cuáles son las mejores, Escuelas terapéuticas. cuáles son las mejores escuelas terapéuticas, y de acuerdo a la sintomatología, cuáles han mostrado mejores beneficios. Es cierto que hay ciertos trastornos que se resuelven de mejor manera con ciertas corrientes psicológicas. Solamente sería checar, según los estudios, cuáles son las que, si tienes pensado en alguna sintomatología, ver si está esa sintomatología ahí. Por ejemplo, las de ansiedad, siempre se recomienda que vaya con un cognitivo conductual, ¿no? Ansiedad y depresión. También las de adicciones son las más recomendables para cognitivo conductual. Ándale. Muy bien. Dice otra persona, es verdad, me ha pasado que tomé una consulta en la universidad y la persona se veía súper enfadada y no quería hacer nada más que hablar de manera brusca. Caray, El ¿quién psicólogo. habrá sido? El psicólogo. Como mencionaba, hay malas praxis. Supuestamente lo mejor sería que hay algo que los psicólogos le llamamos rapport, que es el inicio de la entrevista. En el rapport, lo que hace el psicólogo es generar una empatía contigo, una relación terapéutica, mejorar esa relación terapéutica, y el rapport se hace en cada sesión. Por ejemplo, un buen psicólogo debería conocer la mayor cantidad de temas posibles, ya sea carros, películas, series, de todo lo que se te ocurra, para poder generar esta empatía con el paciente. Si no te sentiste incómodo con el paciente, con el psicólogo, y no te dio esa confianza, yo te recomiendo que busques atención en otro lado. Porque es lo mejor. Lo que uno tiene que hacer como paciente es ver qué psicólogo es el que más confianza te da y que te hace sentir mejor. Si uno entra y siente que hay cierta tensión, va a ser muy difícil para el desarrollo terapéutico del cual estés llevando. Claro. Sí, y que también no se queden con esa impresión, porque ha sucedido que dicen, no, ya no voy al psicólogo. ¿Por qué? Por X situación, no me gustó cómo me trató, ¿no? Y los psicólogos son así en general, ¿no? Como que hay esta idea errónea. Sí, también una recomendación es de que si quien quiera llevar una atención psicológica, busquen a un psicólogo joven para sentirse más cómodos. O depende, si no les importa, vayan con cualquier psicólogo. Pero también decidan con qué psicólogo ir, aparte de la corriente que use, de la escuela que use, también por ejemplo, si te vas a sentir más cómoda con una mujer, busca una psicóloga mujer. Sí, Entonces, también es muy importante la comodidad del paciente. sí, de hecho, eso es muy común actualmente ahorita, ¿no? Es que quiero que sea psicólogo, que sea mujer la psicóloga, ¿no? Claro que sí, se te refiere a la psicóloga. Bueno, continuamos con las preguntas. Dice otra persona, ¿qué propuestas harían en la Secretaría de Salud para abordar la necesidad de atención psicológica en nuestro estado? Uy, Va a ser tu tesis ya con eso. no soy representante, les digo, o sea, yo nomás les comento de lo que he visto y de lo que conozco. Uno de los problemas principales es de que no sé si conoce la nueva reforma que acaba de salir de salud mental. Esa la No, acaba de hace un explícame. poquito.
que va a ser el cierre de los psiquiátricos. No como tal que se cierre la atención psiquiátrica, sino que el paciente que se interna, eso ya no va a existir. Ya no va a haber esta parte de que dejas al familiar 1 mes, 2 meses y ya te lo regresan como 5 meses de que ya está estable. Eso ya va a dejar de existir. Prácticamente el hospital de salud mental se va a volver un hospital general, pero con atención psiquiátrica. Prácticamente va a ser paciente ambulatorio, de que llegas, das su consulta, se dan los medicamentos y pues ahí queda. Sigue llegando a su cita de seguimiento. El detalle con eso es el presupuesto que se tiene de salud. El 2% de ese presupuesto se destina a salud mental. La OMS recomienda que sea del 5 al 10%, al menos. Pero aquí se destina el 2%. Y de ese 2%, el 80% se destina a al mantenimiento de los hospitales psiquiátricos. Entonces, queda el 20% para la detección, para la prevención y para la rehabilitación de los pacientes en salud mental, tanto psiquiátricos como solamente de atención psicológica. Y según esta reforma, no va a haber un incremento de presupuesto. Entonces, hay escasez de psicólogos. Por ejemplo, en Teapa, que es donde yo trabajo, solamente hay 4 psicólogos contratados y la población es de 58,000. Entonces, es muy poco personal de psicología para la atención que se necesita. Claro. Propuesta como tal, pues no te puedo dar. Hay una compañera que está en servicios amigables que está haciendo un proyecto con las escuelas para la facilitación de las referencias a psicología. Entonces, todavía lo están llevando a cabo, pero sí se quiere trabajar directamente con las escuelas con las que no se han trabajado. Ahorita se están trabajando con el COBATAP, pero pues todas las demás no hay un programa como tal. Bueno, no que yo conozca al menos. Claro. Rafael Alexander nos dice, ¿cómo puedo convencer a mis personas allegadas o a las personas allegadas que la salud mental debe tratarse profesionalmente? Ay, este es un reto. He conocido bastantes personas que me dicen, yo no creo en la psicología. Entonces, Es peligroso eso, ¿eh? Sí, sí, entonces, lo mejor que puedes hacer, y eso sí he visto un cambio positivo, es que pasa mucho, por ejemplo, digamos que yo no fuera psicólogo y tengo depresión y tengo varios conocidos, amigos cercanos o familiares cercanos que están en la misma situación que yo. Y tengo algún familiar que es psicólogo y me empieza a decir, oye, ve al psicólogo, te va a hacer bien, que no sé qué. Y me termina convenciendo. De a todos los familiares que tenemos, a mí es el único que me convenció. Entonces, no hay mejor forma de fomentar que uno mismo sea la muestra de eso. Voy al psicólogo, me atienden, empiezo a recibir la ayuda y se ve mejoría en mí, se nota la mejoría en mí. Y al decirle tú a tus familiares, oye, estoy yendo con el psicólogo, la verdad me fue súper bien, he estado mejorando en esto, en esto, en esto, pasa mucho de que el familiar o el amigo que te decía, no quiero ir, no creo en eso, empieza a interesarse y te empieza a preguntar, oye, ¿pero qué haces ahí? ¿Cómo te fue? ¿De qué te habló? ¿Te mandó algo? Hay algunos que piensan que el psicólogo receta medicamentos y no es así, te recetó algo. Entonces, al tú comentarle esta experiencia, se empiezan a animar. Y, oye, bueno, pásame el contacto. ¿Con cuál vas? Cuando ya hay una referencia de que sí funcionó con un psicólogo en específico, la gente se empieza a animar. Esa sería la forma
la mejor forma que yo creo que podías demostrarle que sí puede ir con atención psicológica. La otra sería, pues, estar ahí consistentemente de intentar convencerlo. No hay así como que una fórmula mágica como tal para, para enseñarle a alguien que pues necesita atención psicológica o convencerlo de que necesita atención psicológica. Claro, claro. Otra persona nos dice, yo creo que la atención psicológica debería ser implementada desde la educación primaria, convirtiéndola así en una formación básica. Muy interesante la opinión de esta. Sí, es lo que mencionaba hace rato, era de que todas las escuelas, en todos los niveles, debería haber al menos un psicólogo. Ujú. Entonces, sí he visto que en las escuelas privadas manejan un psicólogo, pero no en todas las públicas se manejan psicólogo. De hecho, en cuestión de psicólogos en escuelas privadas, por lo general solamente hacen la referencia. El psicólogo educativo lo único que hace en la escuela es lo que hace la detección y de ahí hace la referencia. No atiende como psicólogo clínico. Entonces, es una buena propuesta de que haya un psicólogo clínico en cada escuela. Claro. Oye, y bueno, retomando de nuevo la parte de la atención en los jóvenes, a mí me llama mucho la atención que muchos no quieren venir al psicólogo por este temor a qué me va a decir, ¿no? O, o mejor voy a un retiro. Yo lo he escuchado mucho. O yo voy con el sacerdote de mi colonia, ¿no? Le cuento a una amiga, ¿tú cómo ves todo esto? Sí, sí hay miedo, porque nosotros no tenemos al psicólogo como que va a ser un trabajo profesional como tal. De ese tenemos esa inquietud. Por ejemplo, el dermatólogo, hay ciertos lunares que nos tiene que examinar y están en ciertas zonas que nos generan pena. Entonces, prácticamente en este caso con el psicólogo es el miedo a que nos juzguen por lo que le vayamos a decir, por lo que habramos hecho, por lo que los pensamientos que tengamos. Entonces, eh, pues, ir al psicólogo, el psicólogo no te va a juzgar. Esa es la intención de ir con el psicólogo. No va a haber un juicio del psicólogo hacia tu persona o hacia tus decisiones o hacia tus pensamientos. La intención del psicólogo y del proceso terapéutico es que las cosas que te estén afectando en tu vida personal, en tu vida laboral y en tu vida social eh, se desarrollen o te enseñen algunas técnicas para que tú puedas enfrentarte a esas situaciones que te están causando malestar. Por ejemplo, la persona que no le gusta socializar mucho con las personas, pero no le genera ninguna afectación, no va a ir a atenderse por eso, porque el extrovertido que le gusta socializar mucho se siente cómodo con eso. Cada persona tiene sus necesidades, pero de esas necesidades hay que entender que el psicólogo no va a generar algún juicio negativo hacia tu persona. La intención es totalmente a que puedas tú sentir un bienestar y una plenitud en tu estado mental. Ujú. Claro, claro. Bueno, Francisco, ya vamos a ir cerrando. Quiero hacerte una pregunta para pasar a tus recomendaciones. Los estudiantes hoy en día, te digo, están informándose en las redes sociales, están consultando y hay muchos, bueno, ya los has conocido, los clásicos vendehumos, ¿no? Que Ajá. son estos, por ejemplo, Daniel Javif, hay varios ahí, donde nos venden una vida fácil y rápida. Eh, hay que empezar no sé si nosotros, o en general, nosotros los psicólogos, a empezar como a trabajar estas charlas preventivas,
o informativas a los grupos para enseñarles la importancia de la salud mental. ¿Consideras que existe actualmente algo que se esté haciendo para propiciar ese tipo de fomento de la cultura de la atención psicológica? Está medio complicado de contestar porque depende mucho de a quién uno se refiera. Por ejemplo, si hablamos de las instituciones de salud, depende también del que trabaje ahí. Por ejemplo, yo soy promotor de salud. Mi trabajo es promover la salud. Y en eso de promover la salud, tengo que promover la salud física, la salud nutricional y la salud mental. Pero yo tengo estudios en psicología. Y obviamente mi intención siempre ha sido, aparte de promover la salud mental y la nutricional, la salud física y la nutricional, le hago mucho hincapié personalmente a la salud mental. Pero eso es personal. Yo no he visto tanta propaganda o intenciones por iniciativa privada o pública de en específico la atención de la salud mental. Sí he visto y hay bastantes campañas y bastantes programas de ayuda en cuestión de depresión y en cuestión de adicciones o de violencia sexual o de violencia contra la mujer. Sí hay mucho programa y mucho apoyo en específico de esos temas, pero que haya uno en específico para la cultura de la atención en salud mental en general, no he visto mucho. Ok. Bueno, para cerrar, ¿qué recomendaciones le darías a la comunidad universitaria sobre pues, la necesidad de la atención psicológica y actualmente que tenemos en Tabasco? ¿Qué nos dirías? Yo puedo hacer 3 recomendaciones. Es una ahorita que están en la escuela. La escuela me imagino que cuenta con la atención psicológica. Acérquense con el psicólogo que les toque e intenten llevar un proceso terapéutico. No necesitan estar con con alguna sintomatología depresiva mayor o nada de eso. O sea, si sienten un poquito de ansiedad o se sienten un poquito bloqueados, si sienten que te están estudiando y no se les aprende nada, pues cualquier síntoma es bueno para ir a darse una checadita con el psicólogo. Él te puede dar herramientas. A veces, muchas veces, lo único que necesitamos es sacar lo que no le hemos contado a nadie. Pasa mucho. Entonces, yo les recomiendo que como estudiantes, si tienen la posibilidad, vayan a una sesión psicológica. Y cuando empiecen a trabajar, a cómo está el ambiente laboral aquí, y más en cuestión de salud, yo les recomiendo que empiecen a llevar un proceso. Les va a hacer muy bien en su vida ir con un seguimiento con un psicólogo. Ok, perfecto. Pues, Francisco, te agradezco tu participación. Es grato escuchar este tipo de información. Es un tema que no habíamos abordado nunca y pues realmente fue muy interesante. Muchísimas gracias por estar informándonos y pues nos estamos viendo para la próxima. ¿Te parece? Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen Órale. día. Los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar con un espacio contigo el próximo viernes a las 12 horas. Bueno, el próximo viernes no va a haber, perdón. Regresando de las vacaciones, vamos a estar de nuevo trabajando con un espacio contigo. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos
Está disponible en todas y todos los estudiantes de la UJAT. Para todos los estudiantes de la UJAT, contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide su servidor Daniel Sánchez Cruz. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.